Durante el pasado lunes 4 de febrero, los internautas divulgaron en redes sociales la presencia de una aeronave de Estados Unidos especializada en espionaje sobrevolando el Mar de Cortés, o también conocido como el Golfo de California. Esta situación causó polémica debido a la situación política entre ambos países norteamericanos. A través de una plataforma en internet, los usuarios detectaron el vuelo de un Boeing RC-135B volando sobre el territorio mexicano. Se trataba de un avión perteneciente a la Fuerza Aérea para el espionaje militar y para la recopilación de datos. La Secretaría de la Defensa Nacional Sedena, a través de su cuenta oficial en X, confirmó la existencia y la presencia de la aeronave estadounidense. A las 13:41, el Centro de Control de Área Mazatlán informó al Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo que detectó un vuelo a 83 kilómetros al sureste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, fuera del espacio aéreo mexicano, sobre aguas internacionales. Esta situación causó controversia debido a que el recorrido del vuelo se realizó entre Baja California Sur y Sinaloa, en el Mar de Cortés, perteneciente al Estado mexicano. Esto conllevó a la sospecha de un presunto atentado a la soberanía y al territorio mexicano. El medio de información Infodemia aclaró y desmintió la noticia, aclarando que la Secretaría de la Defensa Nacional definió que el viaje se realizó fuera del espacio aéreo mexicano. Hoy en la conferencia de prensa, la presidenta de México informó sobre este detalle de este supuesto avión estadounidense volando en territorio mexicano. Por otra parte, doctora, yo le quiero preguntar sobre estos señalamientos que hizo la Casa Blanca, que bueno, me parecen muy graves. O sea, el hecho de que hayan dicho de que su gobierno tiene una alianza con a ver si sacan grupos criminales. El de la Casa Blanca es buenísimo. Buenísimo. Y bueno, es que lo que quiero es preguntarle si usted no considera que, así como ha dicho que le va a pedir información al gobierno de Trump sobre la captura del Mayo Zambada, ¿no sería también necesario si usted le pidiera la información, o que le presentara las pruebas, o que aclarara? Porque ¿no considera usted que esto iría en contra no solamente de la reputación de su gobierno, sino incluso de la reputación del país? Miren, ayer en la conversación, pues es obvio que si está negociando con la Presidenta de la República y estamos llegando a acuerdos, pues está reconociendo al gobierno de México, ¿no? Eso pues es muy importante, muy importante. Ahora, vale la pena ver el tuit de la Casa Blanca, no, lo que viene de ahí, buenísimo. ¿Se acuerdan que un día dije, es que seguro se están refiriendo al gobierno de Calderón, ¿no? A ver, bájale. No, al revés. Para que vean que es de la Casa Blanca, pero esto es Google, ¿no? De White House, para que no. Échale. ¡Tarán! Exsecretario de Seguridad Pública sentenciado a 38 años de prisión. O sea, la prueba de la Casa Blanca es una nota de AP, creo que es, ¿no? Sobre García Luna. Ya. Por otra parte, doctora, sobre este avión espía que identificó ayer la Secretaría de la Defensa Nacional, o sea, ¿esto cómo se podrá? No sé qué información tenga usted y si se pudiera. Sí, informaron ayer, sacaron un pequeño, es un avión que vuela sobre, ¿cómo se llama? No, pero es el aire, pues. No son aguas, son espacio internacional, espacio aéreo internacional.
Entonces voló por espacio aéreo internacional. No es algo extraño que haya un avión que vuele por espacio aéreo internacional. Esto no tendría nada que ver con los acuerdos con los que usted No, nada que ver. Finalmente, ¿cómo podría afectar a México la decisión o el acuerdo en que llegaron Estados Unidos y Canadá respecto a declarar a los grupos del narco como terroristas en Canadá? Esto no sé si habría alguna repercusión también para el caso, para nuestro país. Nosotros pensamos, y es la idea que se hable en este grupo, todos estamos combatiendo a los grupos de la delincuencia organizada. Entonces no puede quedar duda de que México, Estados Unidos, Canadá y cualquier país del mundo pues actúa contra la delincuencia organizada, y nosotros tenemos un plan, una estrategia, y estamos actuando contra la delincuencia organizada. Nosotros creemos que catalogarlos como grupos terroristas no ayuda, por diversas razones que las puede exponer el propio secretario de la Defensa, el secretario de Seguridad. No ayuda a la colaboración y al combate, pero además, ¿qué va a pasar con las armadoras que arman a estos grupos? Pregunto, ¿no? O sea, de definirse un grupo criminal que todos queremos combatir, no, o sea, ahí no debe quedar la menor duda. Entonces, ¿qué pasa en Estados Unidos con las armadoras de armas que arman a estos grupos? De manera ilegal, no quiere decir que sea el gobierno de Estados Unidos, ni mucho menos, ¿no? Pero que de manera ilegal pues están pasando armas a nuestro territorio. Entonces, nosotros creemos que no ayuda el catálogo de terrorista y que hay muchas otras formas de colaboración, de coordinación en el marco de nuestras soberanías que podemos utilizar para ayudar a la crisis de fentanilo que tienen en Estados Unidos. Ellos tienen que hacer también, obviamente, su parte en su país, pero que no ayuda el catálogo de terroristas. Espero que, porque de eso no hablamos en la conversación de ayer, ya fueron muchos temas y en particular este tema no lo hablamos. Espero pues que antes de que lo puedan determinar se pueda platicar en las mesas. De todas maneras, si lo determinan, pues también se va a seguir trabajando en las mesas, ¿no? Nosotros no creemos que sea la mejor forma de coordinación y cooperación. Repito nuevamente, eso significa que todos estamos combatiendo a los grupos delictivos, atacando, o sea, queremos pacificar el país, pero este catálogo no ayuda. Presidenta, preguntarle en otro tema relacionado con asuntos de migración. De acuerdo con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados en México, y si usted coincide con las cifras, son cerca de 300,000 los emigrantes de otras nacionalidades que están en nuestro país. Cerca de 300,000 son los que maneja la ACNUR, lo que estaba planteando. Entonces, a ver si se coincide con estas cifras y si hay un plan para darles atención, si habrá por parte de la Comar entrega de documentos, si va a haber algún programa especial para darles empleo y demás. De las personas que tenían su cita, o sea, en el cambio de gobierno del presidente Biden al presidente Trump, con el presidente Biden había un programa de un tipo de permiso de asilo que se llamaba CBP-1. Ese podían aplicar a través de una aplicación telefónica desde el sur de nuestro país, esperaban su cita y cuando era su cita incluso se les acompañaba porque era, digamos, ya era una cita oficial para que tuvieran un traslado seguro. El día 20 de enero, cuando entra el presidente Trump, suspende todas las citas de CBP-1. Había alrededor de, a ver si nos ayuda Rosa Isela, pero como 30,000 personas que estaban en nuestro país, y ahí los está atendiendo Migración, Secretaría de Gobernación,
La mayoría están en Tabasco, en Chiapas, porque ahí es donde habían hecho su aplicación, y se les orienta hacia que quieran regresar a su país y se les acompaña con transporte, o si están en México, pues algún esquema en donde puedan trabajar. Para poder trabajar en México también tienen que tener una visa de asilo en México, que da la Comar. Esas visas de asilo pues tienen también su reglamentación. No se le da visa de asilo a cualquiera, porque el asilo pues está asociado a pues una serie de características nacionales e internacionales, y la Comar pues establece quién puede tener ese permiso de asilo y quién no. De acuerdo, Presidenta, muchas gracias. Aprovechando y en el tema, digamos, de lo que ocurrió ayer con la pausa de estos aranceles y demás, parte de los planes que tiene o que tenía el gobierno será ir hacia, digamos, otros lugares, otras regiones, ir preparando las cadenas productivas de México, pues ante en este tiempo que se tiene, que se logró obtener en el acuerdo ayer con el presidente Trump. Hoy tenemos una reunión con empresarios para dar seguimiento al Plan México. ¿Qué objetivo tiene el Plan México? Que estuvimos elaborando desde antes de entrar al gobierno, con todo el equipo de gobierno y también con algunos empresarios y empresarias, particularmente ustedes la conocen, Altagracia Gómez, que nos ha ayudado a este enlace con el sector empresarial, y además ella es una mujer con mucho conocimiento. El objetivo del Plan México es poder disminuir importaciones que tenemos de distintos países y particularmente de Asia, y que se fabriquen en México para el mercado nacional. Una parte puede ser para el mercado internacional y particularmente para el tratado comercial, pero la otra muy importante es para el mercado nacional. Nosotros tenemos un déficit comercial con China, quiere decir que recibimos más mercancía de China de la que enviamos a China. Y hay muchas cosas de esas que durante mucho tiempo estuvieron importándose, porque la idea, previa a que entrara la cuarta transformación, la idea del neoliberalismo y de la globalización, pues era que no importaba si los producías en tu país, lo importante era comprarlos más baratos en el lugar donde se produjeran. Así fue creciendo mucho el mercado, particularmente de China y de otros lados. Vietnam también ha crecido mucho de esta manera y otros países, particularmente de Asia. Nosotros no creemos en ello. Si bien somos un país abierto al comercio internacional y tenemos un tratado con Estados Unidos y Canadá, con otros países, y tenemos importaciones, nosotros lo que creemos es que para fortalecer la economía nacional pues hay que producir muchas más cosas en nuestro país para nuestro propio mercado, desde producto de insumos básicos o de la economía del sector primario, agricultura, algo de minería y otras actividades del sector primario, agropecuario, y también de la manufactura del sector secundario. Con todo el periodo neoliberal, México se fue desindustrializando y después creció mucho la industria, pero mucho la industria de exportación, también para el mercado nacional, pero mucho la industria de exportación con el tratado. Entonces, lo que queremos ahora es que muchas cadenas productivas se produzcan aquí. Y eso pues hay que hacerlo con los empresarios nacionales, con empresas extranjeras. ¿Cómo lo haríamos? Pues con ciertos objetivos. ¿Cuánto queremos disminuir de importaciones en un sector, en otro? Y también con objetivos de producción nacional. Por ejemplo, parte del vehículo que estamos planteando de producción nacional pues tiene que ver con eso, con que también tengamos innovación, desarrollo científico. El doctor Kersenovich pues es uno de los investigadores más reconocidos en el área de medicina. También queremos que en México haya investigación clínica, que se desarrollen medicamentos. Entonces, todo eso es parte de este Plan México. Ahora, nosotros queremos pues que no haya aranceles, ¿verdad? No solamente un mes, sino que no haya aranceles. Eso pues es una negociación que inicia ahora con mucho más fortaleza con el gobierno del presidente Trump.
él habla pues de que no quiere que se exporte tanto de México a Estados Unidos. Nosotros decimos pues que es la fortaleza de América del Norte y del tratado que tenemos, pero es parte de lo que se va a platicar y nosotros queremos que permanezca porque ha sido benéfico para los 3 países. Pero el Plan México tiene ese objetivo. Ahora, ¿dónde se pondrían esas empresas? En lo que llamamos polos de bienestar. Los polos de bienestar iniciaron con el presidente López Obrador en el tren interoceánico. Y nosotros queremos que haya más polos de bienestar. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no, primero que no solo es la inversión por la inversión. Si nosotros queremos que haya inversión, que genere buenos empleos, buenos salarios, queremos también que la inversión se haga si necesita agua, pues en los lugares donde hay agua, no en los lugares donde no hay agua. Que haya infraestructura alrededor de los polos de bienestar, que haya vivienda alrededor de los polos de bienestar, de tal manera pues que haya cierta planeación del desarrollo en nuestro país. Ese es el objetivo del Plan México. Hoy tenemos una reunión, la habíamos planeado por si también permanecían los aranceles para hablar pues con el sector empresarial y ahora pues afortunadamente tenemos este mes para trabajar y construir este acuerdo y al mismo tiempo pues seguir el camino del plan para nuestro país. Sí, hoy el escenario es muy distinto. Presidenta, también a propósito de esta llamada telefónica con el presidente Trump, pues México, digamos, hace el compromiso de blindar, de alguna manera enviar los 10,000 efectivos a la zona fronteriza. ¿Cuál fue el compromiso que hizo Estados Unidos para atender el tema de las armas ilegales que llegan a nuestro país en concreto? Que iban a iniciar un trabajo, esa es la idea del grupo de trabajo. El grupo de trabajo sobre seguridad, el objetivo que tiene es primero construir una región donde no haya violencia y haya paz y disminuya el consumo y la distribución particularmente de esta droga, del fentanilo, aunque no solo. Entonces ellos se comprometieron a que en este grupo de trabajo ellos también van a investigar y además nosotros lo vamos a pedir en el grupo de trabajo, pues la entrada de armas de alto poder de Estados Unidos a México. ¿Cómo es posible que en México haya lanzagranadas que se han incautado de los grupos delictivos cuando este tipo de armas de alto poder solo es de uso exclusivo del ejército en Estados Unidos? Entonces, pues tiene que haber una investigación y una colaboración para que disminuya el tráfico de armas y al mismo tiempo nosotros colaborar para que disminuya el tráfico de drogas. Ahora es importante, y esto es importante para toda la población, nosotros también tenemos una ventaja de los 10,000 elementos que van a estar en la frontera, porque no solamente es el acuerdo en términos de que disminuya el tráfico de fentanilo por la frontera de nuestro país, sino la seguridad en la frontera norte, en Sonora, en Chihuahua, en Coahuila, en Nuevo León y en Tamaulipas. Entonces, los efectivos que van ahí también no solamente tienen el objetivo de estar vigilando las aduanas para que no pase fentanilo o la zona, sino que también pues, nos van a ayudar a fortalecer la seguridad en la carretera ribereña, por ejemplo, la disminución. Ayer hubo, se encontraron, por ejemplo, personas fallecidas, cuerpos en San Luis Río Colorado, que es una frontera de Sonora, pues ahí queremos que se fortalezca la seguridad. Entonces nos ayudan también a nosotros, ayudan a evitar el tráfico de fentanilo en el acuerdo que logramos con Estados Unidos, pero también ayudan a la seguridad de la frontera. Entonces, pues ahora sí que es un acuerdo también benéfico para México. Ya por último, y muchas gracias por sus respuestas, Presidenta, al cierre del sexenio anterior eran cerca de 36,000 los elementos que fueron desplegados para ambas fronteras, para el tema de esta petición y digamos estos acuerdos con Estados Unidos. ¿Estos 10,000 se suman? O sea, es decir, estaríamos hablando de 46,000 elementos en México. O sea, hay cerca de
en carreteras, por ejemplo, en nuestro país, en todo el territorio, hay alrededor de 30,000 elementos de la Guardia Nacional que ayudan a la seguridad en carreteras, apoyar a migrantes que por alguna razón tienen problemas, se rescatan a estos migrantes, ayudan en general. En la frontera, o más que en la frontera, en los estados fronterizos, pues también hay elementos de la Guardia Nacional, pero pueden estar en el sur de Tamaulipas, en el sur de Sonora, en la ciudad de Chihuahua, no en Ciudad Juárez. Entonces, ahora pues se fortalece con estos elementos que van a estar particularmente no solamente en los estados, sino en la región fronteriza, pero no son 36. Sí, ya se empezaron a enviar algunos, por ejemplo, pues el plan lo hizo evidentemente el general secretario con su equipo. En algunas zonas donde hay elementos de la Guardia Nacional que no tienen tanto problema de seguridad, en algunas regiones pues se envían a la frontera norte, otros que estaban en la parte sur de los estados de la frontera pues van hacia la frontera norte, es decir, es un despliegue que no deja sin seguridad al resto del país, ¿verdad? Porque estamos hablando de 120,000 elementos de la Guardia Nacional. Algunos son de Campeche, se tomaron un plan que elaboró el general secretario, ahí en donde hay posibilidad de enviar estos elementos, pues se envían a la frontera norte. Pero que sepan que no es que estamos dejando descubierto los estados de la República, ni mucho menos, sino una reorientación de las fuerzas. Sí, a ver aquí. Muchas gracias, Presidenta, le agradezco muchísimo. Nancy Rodríguez, de Oro Sólido y Empuje Migrante, buenos días a todos. Desafortunadamente, Presidenta, se padece también la violencia intrafamiliar entre la comunidad de nuestros hermanos migrantes allá en Estados Unidos. Y desgraciadamente ahorita con la situación pues se alteran muchísimo pues las familias, ¿no? Hay mucha tensión. Entonces, aparte de este aspecto de violencia intrafamiliar, Presidenta, también hay otros aspectos dentro de atención a las familias. Y bueno, pues estamos hablando con una población, imagínense, bueno, usted sabe mejor, tan solo El Salvador tiene 7 millones de habitantes, o sea, estamos hablando de 2, 3 países de mexicanos en Estados Unidos. Entonces, también dentro de este problema de violencia intrafamiliar, pues está, por ejemplo, el caso de una hermana migrante en Las Vegas, Irma, que denunció en el consulado pues esta violencia y sobre todo que el papá de sus hijos es deudor. Entonces pues denuncia que le entregaron el pasaporte y va y viene de Estados Unidos a México. Y bueno, pues ¿qué se puede hacer en estos casos? Dice, en México no se expide pasaporte a los padres. Ella me mandó este mensaje. Dice, en México no se expide pasaporte a los padres que deben pensión alimenticia. ¿Qué pasa si un mexicano que es residente en Estados Unidos debe pensión alimenticia y les dan el pasaporte? Entonces, estos son aspectos nuevos, Presidenta, pero bueno, con el perfil de la 4T, del humanismo mexicano, pues también son aspectos que se deben de revisar. Yo estuve en una plática en el consulado de Orlando, donde pues estaban dando orientación sobre la violencia intrafamiliar, pero no se ha sistematizado por parte de los consulados. Entonces son aspectos muy importantes y sobre todo, Presidenta, que bueno, pues este plan para México pues va a largo plazo, ¿no? Y los gobiernos de Estados Unidos pues nada más duran 4 años. Entonces sí me gustaría que usted tuviera presente este caso, porque pues imagínense, son millones de casos. Y pues se padece esto también allá en Estados Unidos. Otro punto también importante, Presidenta, es que, por ejemplo, Rubén de Utah me menciona que ha tenido problemas para registrarse con el botón de pánico,
o el botón rojo que le llaman. Entonces me mandó varias dudas, incluso me mandó que ya ha tenido como 6 o 7 ocasiones de que quiere registrarse y no ha podido. Me manda, dice, tenemos que contar con los 3 requisitos, CUR, pasaporte y matrícula, o nos podemos registrar nada más con uno. Yo intenté registrarme y cuando arrojaron mis datos dijo que no eran válidos. Entonces, si habría alguna posibilidad de que aquí en la mañanera se pudiera explicar lo del botón de pánico, porque también puede quedar como un programa social. El botón de auxilio. El botón, perdón, es el botón rojo, sí. Esos aspectos, Presidenta. Sí, por supuesto. Traemos nuevamente a Pepe Merino para que pueda explicar cualquier problema que haya con la aplicación, con gusto, y revisamos los casos en los consulados. Y ya por último, Presidenta, en entrevista con la senadora migrante Karina Ruiz y las diputadas migrantes, entre ellas la diputada Solache, nos informaron que para la renegociación del TEMEC, incluso, bueno, pues ya hay alguna agenda, hay una agenda fuerte de hermanos migrantes con la Secretaría de Economía, con la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y, Presidenta, han revelado negociadores desde el primer tratado de libre comercio con Salinas de Gortari y ahora con los de Peña Nieto anteriores, fíjese que no habían metido la agenda migrante de los hermanos migrantes, y se puede ver en los números, nada más hay como unos 300,000 visas para trabajo. Entonces me dicen ellas, las legisladoras, la senadora y las diputadas, que están armando esta agenda y qué posibilidades habría de que la pudiéramos conocer. Le digo, pues esto va a largo plazo y se puede ir trabajando con esta agenda migrante a través del TEMEC ya y meter estos asuntos, sí, Presidente. Lo pueden ver con el secretario de Economía. Y que nos informen aquí. Sí, cómo. Sí. Bueno, muchas gracias, Presidente. A ver, de este lado. Gracias, Presidenta. Buenos días. Rodrigo Muñoz, de NX Noticias. Comenzar a preguntarle, ayer, después de que ya se da este diálogo con el presidente Trump y se suspenden los aranceles, horas más tarde, el presidente de Ecuador, Noboa, anuncia aranceles del 27%. Ayer pregunté qué tanto importábamos, creo que es el 0.4. Ya con eso te respondo. Ok, bueno, le iba a preguntar si existe algún plan para… Son más ricos los camarones de Sinaloa que los de Ecuador, la verdad. Bueno, en un segundo término, preguntarle del tema, sobre todos los hospitales que están anunciando… Se van a molestar los de Baja California. Sobre todo los hospitales que están anunciando para este año, saber, ya que están aquí los titulares del sector salud, si hay algún presupuesto, bueno, si ya está contemplado en el presupuesto de este año, si hay alguna cifra específica para los hospitales del IMSS Bienestar. ¿Para qué dices? ISSSTE, Perdón. para los hospitales. Estos que anunciamos, tienen todo su presupuesto garantizado. Ok. Sí, para este año. Otra cuestión, hay varias encuestas en diversos medios, el Financiero, el Economista, incluso el Heraldo, que la colocan con 81, 65, 86% de aprobación. En este último caso es la del Heraldo, que habla sobre la postura de los mexicanos. También el Financiero salió, que luego nos pone re mal el Financiero. Ahora sí nos puso bien. Que habla sobre esta aprobación respecto a la postura de su gobierno frente al presidente Donald Trump, conocer su opinión al respecto y saber si siente que esta última semanas de trabajo pues justo incidió para que estas encuestas subieran. México tiene las y los mexicanos, un enorme sentido patriótico. Eso es algo hermosísimo. Nuestros hermanos allá del otro lado de la frontera ondeando la bandera, yo no sé a ustedes, pero a mí se me enchina la piel. Y aquí el apoyo que hay, y de diversos sectores, y eso es algo pues que viene de nuestra historia.
y el sentimiento cívico de amor a la patria, que es muy importante. Entonces eso da mucho gusto y lo que me corresponde a mí es defender eso por encima de todo. Por eso yo en el video y en el escrito puse: la soberanía no es negociable, México no está en venta. Y eso nos une a los mexicanos. Bueno, algunos mareados que todavía miran al norte. Bueno, ahí lo dejamos. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias.